manera que tú provees, por los medios, Señor, que tú haces. Gracias, Señor, que ya has proveído los pasajes y el dinero necesario para poder, Señor, llevar a cabo los programas. Queremos pedir, Señor, que nos proveas de un buen vehículo que vamos a necesitar para viajar, Señor, de Chile a Argentina y de vuelta, Padre. Un vehículo para que Melissa y Ariel puedan quedarse, Señor, para el ministerio. Así que te suplicamos que nos des un vehículo a buen precio, que tenga pocos kilometrajes, que sea, Señor, lo más nuevo posible y que pueda ser un vehículo fiel, Señor, para que rinda muchos años de servicio. Te queremos pedir, Señor, también en estos momentos que bendigas nuestro estudio, que derrames tu espíritu, Señor, en nuestro medio y que podamos sentir tu voz hablándonos. Lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien. Am, la vez pasada, la última vez que estuvimos juntos, estudiamos acerca de los peligros que confronta el pecador cuando viene a Cristo Jesús. Y ese peligro viene producto de que la ley va a hacer una labor de convencer al pecador de pecado para que éste pueda ir a Cristo. El propósito de la ley es llevar al pecador a los pies de la cruz, para que en arrepentimiento, a través de la confesión y la fe, él pueda obtener los dones que les son otorgados a través de la experiencia de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, la ley cumple un papel esencial en la conversión del pecador, que es a convencerlo de pecado, para que el pecador pueda arrepentirse. Si la ley no cumple esa labor, que es en las manos del Espíritu Santo, entonces el pecador nunca se arrepentiría. Y es uno de los problemas que nosotros hoy tenemos en el mundo cristiano, que se predica un evangelio sin ley, se predica un evangelio que nos llama al arrepentimiento y las personas entran a la iglesia sin haberse arrepentido de su vida pasada. Entonces no hay verdadera conversión. Sin arrepentimiento no hay conversión. Sin arrepentimiento no va a haber un amor profundo por Cristo Jesús. La experiencia del arrepentimiento es cuando el pecador se abren sus ojos, el Espíritu Santo abre sus ojos y revela sus pecados, su pecado, su pecaminosidad, su maldad. Y eso lleva al ser humano por primera vez en su vida a verse tal cual es y verse perdido y que no hay nada bueno en sí mismo para obtener el favor de Dios. El arrepentimiento nos lleva a ver nuestra propia pecaminosidad y a ver nuestra incapacidad para ganar el favor divino. Entonces, es eso lo que nos lleva a la confesión libre de nuestros pecados. El arrepentimiento nos lleva a aceptar nuestra responsabilidad por lo malo que nosotros somos. Hasta ese punto el pecador está siempre culpando a otros por lo malo que él hace o excusando sus pecados, no dándole realmente la profundidad que la maldad tiene en la vida de él. Pero cuando el Espíritu Santo lo desenmascara, el apóstol Pablo habla del arrepentimiento como una herida, como un dolor que se crea. Pero ese dolor lleva a sanidad. Entonces Dios hiere para poder sanar. Pero si no hay herida, Dios no puede sanar. Por eso que el arrepentimiento es tan esencial. Y nosotros muchas veces, para tratar de atraer al pecador a la iglesia, queremos crear cultos, queremos predicar sermones que hagan sentir al pecador cómodo en la iglesia, que no se sienta confrontado, que no se sienta, ¿cómo se llama?, incómodo dentro de la iglesia porque, bueno, no van a querer volver. Y al hacer eso, al acomodar nuestros cultos, nuestras predicaciones al pecador, entonces ahora le hacemos un daño al pecador, porque el pecador viene, se va de la iglesia y se va como que nada hubiera pasado, o si comienza a asistir a la iglesia, nunca va por una experiencia de verdadero arrepentimiento. Y es por eso que la iglesia de hoy es tan débil, porque
muchos de los miembros nunca han pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, que comienza con el arrepentimiento. Entonces, la ley cumple una labor esencial en esa experiencia de arrepentimiento, pero hay un peligro latente, no por la ley, sino por el pecado que mora en mí, como lo leímos en Romanos capítulo 7. Ese principio del pecado que mora en mí, que es lo que a mí me ha hecho esclavo al pecado, que me enceguece a mi propia maldad, que me hace sentir como que yo soy bueno. El pecado que mora en mí es un principio, es una ley que me mantiene esclavo. Cuando el pecador es confrontado por la ley y la ley revela su pecaminosidad, entonces el pecado que mora en mí va a actuar de dos maneras. La primera manera es que me va a hacer sentir que yo no puedo ser libre de mi maldad. Va a exacerbar mi pecaminosidad. Si usando un ejemplo, si yo era mujeriego y vengo a la iglesia o vengo a un programa evangelístico y ahí el Espíritu Santo me convence y yo veo mi maldad, mi pecaminosidad, en mí va a nacer un deseo de dejar de hacerlo. Y entonces ahora el pecado que mora en mí, mi naturaleza natural, va a exacerbar aquello y va a ser, no voy a poder dejar de pensar en las mujeres, no voy a poder dejar de pensarlo y va a venir más deseo, más ganas, porque el diablo, Satanás desea de que que yo no sea libre. Y él sabe de que si yo voy a Cristo, voy a ser libre. Entonces, él pone como un bloque antes de que el pecador vaya a Cristo, y el pecador se mira a sí mismo y se ve tan malo, y el deseo de la maldad tan profundo que él se desanima. Y llega a la conclusión que para él nunca va a ser posible dejar de hacer aquello, ya sea drogadicción, mal genio, lo que sea. Siempre que confrontamos un pecado, ese problema se manifiesta. Entonces, ese es el primer engaño que ocurre cuando la ley me convence de pecado. El segundo engaño, que es un engaño más profundo y más sutil, es el engaño más peligroso, es el engaño del legalismo, que el pecador es confrontado por la ley, él se da cuenta de su pecaminosidad y de su maldad interior, y entonces ahora el pecado susurra en su oído: todo lo que tienes que hacer es dejar de ser un adúltero. Vuélvete un esposo fiel. Y ese tan bueno. Entonces él ya deja de andar con otras mujeres, comienza a asistir a la iglesia, trata muy bien a su esposa, se vuelve un esposo bueno. Y entonces ahí comenzó, él cayó en un hoyo del cual muchos nunca salen, y es el hoyo del legalismo, porque hubo un cambio externo, hubo un cambio moral, pero no hubo arrepentimiento y no hubo un encuentro con Cristo, no hubo un nuevo nacimiento, no hay un nuevo corazón. Es simplemente un cambio externo, es una taza lavada por fuera, es un sepulcro blanqueado. De primera esa persona va a actuar, el pecado va a parecer dormido y va a ir todo bien por un tiempo, pero luego van a volver aquellos deseos y va a volver a caer. Pero como ahora es un miembro de iglesia, fue bautizado, miembro de iglesia, ahora va a practicar su pecado escondido o va a luchar de otras maneras con aquel pecado. No es libre, no hay libertad. Para el pecador no hay libertad del pecado, a no ser que él vaya contrito, humillado, confesando su pecado a los pies de Cristo. Y en Cristo Jesús él encuentre nueva vida. Y ahí entonces, en este segundo, por ejemplo, es tan típico, una persona católica viene a una campaña, se da cuenta que el domingo es el falso día de descanso y conoce la verdad del sábado y acepta el sábado y comienza a guardar el sábado, comienza a ir a la iglesia, comienza a pagar los diezmos, comienza a hacer todo lo bueno, cambia su manera de comer, su manera de vestir y lo bautizamos. Pero es que el cambio no quiere decir de que esa persona fue convertida.
a no ser de que aquella persona en contrición de corazón vaya humillada a los pies de Cristo y se aferre a Jesús como su todo, no ha habido un nuevo nacimiento. Por fe ha de aceptarse en Cristo Jesús, por fe ha de aceptar el perdón, por fe ha de entrar en una nueva vida, por fe ha de creer de corazón de que él ha sido acepto o ella ha sido acepto en Cristo Jesús. Entonces, el segundo engaño de la ley es un engaño sutil. Es el engaño en que una nación entera cayó. Israel cayó en ese engaño y nunca se recuperaron. El engaño del legalismo. El engaño de creer de que somos aceptos por Dios porque ahora vivimos una vida buena. Dejamos de hacer lo malo. Dejamos de practicar. Pero mientras no hayamos nacido nuevamente, no hay vida nueva. Es un engaño. Es por eso que es tan importante que cuando trabajamos con personas, nosotros estemos al lado de ellos, asegurándonos que su experiencia es correcta y no estar satisfechos hasta que haya un nuevo nacimiento. Por eso el hermano White dice que el nuevo nacimiento, la experiencia de la conversión, es una experiencia muy rara hoy en día. Porque la religión de hoy en día está contenta con que la gente asista a la iglesia, contenta de que hagan ciertas formas, participen en cultos, levanten sus manos, canten, se envuelvan en las actividades de la iglesia y ya pareciera que son cristianos, pero son ovejas, son lobos vestidos de ovejas, porque la naturaleza no ha cambiado. El corazón no ha sido renovado, la mente no ha sido dada nueva, el Espíritu Santo no mora en nosotros, la ley de Dios no ha sido escrita en el corazón y en la mente, porque el yo aún está en el trono. Está jugando a ser cristiano el yo. Es como el camaleón. Se viste de cristiano, pues habla como cristiano, hace todo de cristiano, pero no es cristiano porque el corazón no ha sido cambiado. Lo que buscamos es religión del corazón, dice la hermana de White. Y la religión del corazón quiere decir de que el ser humano se ha sometido a Cristo Jesús para depender de Él totalmente, hacer de Él nuestro todo. Ese es el objetivo de la ley, como lo vimos en Romanos capítulo 10, que el fin de la ley es Cristo para justicia. Ahí es cuando la ley termina su labor, la labor de condenarme. La ley te condena para que vayas a Cristo. Si la ley te condena, pero nunca vas a Cristo, entonces ahora viene una experiencia miserable. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy día, la experiencia del que se justifica a sí mismo por sus obras. En el capítulo 7 de Romanos, en el versículo, estoy en Apocalipsis, Romanos capítulo 7, cuando el apóstol Pablo termina con el argumento de la miseria de aquel que tiene una religión legal, de aquel que está usando su voluntad, que está tomando decisión para hacer el bien, para guardar la ley de Dios, para vivir una vida santa, una vida nueva, él se encuentra que él puede hacer decisión, pero que él nunca lo va a hacer. No tiene poder en sí mismo para vencer aquello. Y la conclusión del apóstol Pablo en el versículo 24 es: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se fijan que el problema es el cuerpo de muerte, que es el cuerpo de muerte se refiere al pecado que mora en nosotros. ¿Quién me librará de esto? Dice él. Pero el resultado de esa experiencia es una experiencia de miseria, miserable de mí. El original dice: miserable hombre que soy. Y es interesante porque la experiencia de la iglesia de la Odisea, a la Odisea se la describe como desventurada y miserable. Entonces, en la experiencia cristiana, la miseria espiritual es el resultado de una religión que busca hacer la obediencia, vivir una vida santa, vivir una vida dedicada al Señor, pero lo busca hacer por mi fuerza, por mi poder, por mis decisiones, por mi voluntad. No ha habido una entrega a Cristo Jesús para que Él obre en mí tanto el hacer como el querer de acuerdo a su voluntad. Entonces, hay varias
experiencias que el apóstol Pablo describe en el libro de Romanos, que es el resultado de una religión legalista, una religión moralista. Y uno los ve tanto en la iglesia de esto. Por lo general se manifiesta entre conservadores adventistas que anhelan vivir una vida de obediencia y parecieran que son muy buenos adventistas, pues, son cristianos. Y el conservativismo puede ser muy engañoso, porque muchas veces la experiencia conservadora, si no se ha entregado totalmente a Cristo, se manifiesta en sentimientos de orgullo, sentimientos de amargura hacia los demás. Lo vamos a ver ahora. Vamos al capítulo 3 de Romanos, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley te revela el pecado. La ley no te justifica. ¿Qué es la justificación? Es la experiencia a través de la cual Dios te otorga como don el carácter de Cristo Jesús. La vida de Cristo Jesús te es adjudicada como un don y Dios te trata que tú viviste la vida de Cristo y esa es la justificación, es la experiencia del nuevo nacimiento. Cuando Dios te perdona, te lava de tus pecados, te da un corazón nuevo, te llena de su espíritu, escribe su ley en ti. Eso es la justificación. La justificación es la declaración divina que te hace justo y te presenta justo ante el Padre, porque Dios te adjudica la vida de Cristo. Entonces dice que por las obras de la ley nadie obtiene esa experiencia. El tratar de obedecer la ley, el ser bueno, el caminar en obediencia a la ley, Dios desea que hagamos eso, pero no para justificación. Lo opuesto, el propósito de la ley es hacerte conocer tu pecado. Y esto entonces lleva en sí un peso bastante grande. Vamos al capítulo 4 ahora. Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne, hablando de cómo él trató de justificarse según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse pero no para con Dios. Entonces, ¿qué crea la obra? El resultado de una religión de obras, donde uno confía en sus obras o está tratando de complacer a Dios por nuestras obras o ser bueno por nuestras obras, crea orgullo, el gloriarse, crea una actitud orgullosa. Uno se siente mejor que los demás. Es por eso que al fariseo en Lucas 18, que el fariseo y el publicano que vienen a orar, el fariseo tiene una actitud orgullosa. Él no tiene una actitud de necesidad ante Dios, él trae ante Dios sus obras y eso lo hace sentir bueno. Y esa actitud de sentirse bueno por sus obras lo hace tener una actitud ah, en la cual él ve en menos a los otros que no viven como él. Él se siente más santo que los demás. Es lógico. Al que era carnívoro y con mucha lucha dejó de ser carnívoro y ahora comenzó a ser vegetariano. Si no está motivado por el amor de Cristo, entonces eso ahora que él obtuvo la victoria sobre la carne, naturalmente lo va a llevar a juzgar a los que no comen, a los que no son vegetarianos y comen carne, o que no son vegetarianos como él. Porque dentro del adventismo tenemos niveles de santidad. Están los veganos, están los frutarios, solo comen frutas ellos son más altos que los veganos, más santos. Después vienen los veganos. Después el vegano mira en menos al vegetariano. El vegetariano no es tan santo como el vegano. El vegetariano mira en menos al que come carne.
El que come carne, ya bueno, él ya se encuentra en un nivel de espiritualidad inferior. Y él, para sentirse bueno, miren menos a los que toman té y café. Y así tenemos distintos niveles de santidad dentro de la iglesia. Y tristemente, ah, son niveles de orgullo. Si no se hace esto por amor a Cristo, porque yo anhelo servirle, entonces nos lleva al orgullo. Y como pastor, y yo mismo lo experimenté eso antes de ser convertido, el andar apuntando el dedo, juzgando a los que comen queso, y así. Entonces, naturalmente, el que tiene una religión por obras va a gloriarse en sus propias obras. Él se siente bueno por sus obras. Puede ser un ganador de almas, va a ser un evangelista orgulloso, se va a sentir mejor que los demás pastores, que los demás miembros, anda criticando a los otros, se gloria en sus obras. Cuando el que ha sido justificado por la fe, el que ha pasado por la experiencia del arrepentimiento, sus pecados han sido revelados, él sabe cuán malo es, cuán profunda es su pecaminosidad y cuán oscuro es su pasado y su vida. Entonces ahora todo lo bueno que él pueda producir, él sabe que no lo produce él, es Cristo en él, la esperanza de gloria, y eso lo lleva a ser misericordioso con los demás. Entonces el hermano que es vegetariano, vegano, ya sea, no importa la experiencia que tengan, ellos van a desear ayudar, van a tener paciencia, compasión con los que no están caminando todavía en esa esfera de obediencia. Nunca va a apuntar el dedo, nunca va a desanimar, nunca va a criticar, porque él sabe la lucha que los hermanos están teniendo porque él estuvo ahí. Entonces, naturalmente, el que vive una vida en relación con Cristo no es orgulloso, porque él sabe su propia maldad. Él sabe que sin Cristo él no tendría esperanza. Entonces, el primer resultado del que cae en el engaño del legalismo es que él se vuelve orgulloso, orgulloso. ¿Por qué? Porque él está fijando sus ojos en sí mismo, es una religión basada en él. Él vive para tratar de sentirse bueno, porque es todo en cuanto a sí mismo, el yo no ha muerto. Muy bien, vamos a otro más. Porque si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí se encuentra la terrible realidad de aquellos que confían en sus propias obras. La realidad de que ellos se sienten mejores que los demás, porque pareciera que son obedientes, que viven de acuerdo a los principios, que son celosos de acuerdo a lo que hay que hacer. Y sin embargo, si no han sido convertidos, sus obras, Dios no se las cuenta en favor, sino que se las cuenta como deuda. Así que ellos no tan solo son deudores por los pecados que cometen, sino que son deudores también por las obras buenas que ellos hacen, porque es todo en cuanto al yo. Sus obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Ellos confían en ellos, no sienten necesidad de Dios, no sienten necesidad de Cristo, no tienen una vida profunda de apego al Señor y de dependencia de Él. Ellos dependen de sí mismos. Y eso hace que sus obras sean pecaminosas, están contaminadas con el orgullo. Así que cuando miramos la experiencia del fariseo y el publicano, el peor pecador no era el publicano. Ante los ojos de la sociedad era el publicano, el que era malo, que nadie lo quería. Y veían al fariseo como santo, pero ante los ojos de Dios era el fariseo que era el más culpable que el publicano. Y cuando se fueron a la casa, el fariseo se fue a casa sin perdón.
El publicano se fue a casa perdonado, acepto por Dios, justificado como hijo de Dios. Entonces, el fariseo vive una vida que parece cristiano, pero está perdido, tremendamente perdido, porque está engañado a sí mismo. Él no siente necesidad de Jesús, no siente necesidad del perdón. Es por eso que la nación de Israel crucificó a Cristo. Lo mataron porque no tenían necesidad de Salvador. Ellos ya se veían buenos porque confiaban en la ley. Muy bien, vamos al capítulo 4 entonces ahora al versículo 15. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La ley produce ira. ¿Por qué es que la ley produce ira? Es que los conservadores tienden a ser bien enojones. ¿Y por qué somos enojones? Sí, la iglesia conservadora se agarran de las mechas, se discuten, se pelean, se dividen. En todos pasa lo mismo. Donde está el corazón fariseo se manifiesta. El corazón que se justifica a sí mismo se manifiesta ya sea como saduceo o fariseo. Los saduceos eran los liberales, los fariseos eran los conservadores. Ambos tienen una religión basada en sus obras. Se miran a sí mismos, quieren complacerse a sí mismos, no es lo que ellos desean. Pero el ejemplo más claro es del fariseo, porque el fariseo es el que parece ser obediente. Y dice aquí que son enojones, dice que la ley manifiesta ira. ¿Por qué es que la ley manifiesta ira? Es una ira innata, es una ira natural que sale de frustración. ¿Por qué frustración? Porque el fariseo desea vivir una vida santa. El fariseo desea ser obediente, pero nunca lo puede alcanzar. Nunca tiene paz, nunca tiene verdadero gozo, nunca tiene seguridad de salvación. El fariseo está blanqueado por fuera, él sabe que por dentro él lucha con pensamientos terribles, él lucha con deseos terribles, él sabe que tiene pecados escondidos y eso lo lleva a ser un ser miserable. Ahí se encuentra la miseria. Y esa miseria se manifiesta en enojo, en ira. Es por eso que hay tanta disputa dentro de nuestras iglesias, porque somos miserables cristianos, pues. Cuando es Cristo entra al alma ya no hay condenación. Y lo primero que se le otorga al ser humano justificado es paz, gozo, y su vida es llena de amor. Y eso trae felicidad. El verdadero cristiano es un ser gozoso, un ser feliz. Pero el que ha sido engañado de tratar de ser cristiano a través de su propia obediencia, nunca alcanza eso y se vuelve un ser enojón. Pareciera ser feliz en la iglesia, toda sonrisa, pero hay que preguntarle a los niños y al esposo o a la esposa cómo son en la casa. Ahí es donde se encuentra. En el receso del hogar, cuando ya no hay hermanos mirando, ¿cómo somos? Muy bien, entonces la Biblia nos va mostrando claramente. Crea orgullo, crea ira, crea una actitud miserable, el tratar de vivir una vida cristiana basada en la obediencia por mis propias fuerzas, basado en el yo. ¿Qué más hay ahí? Vamos al capítulo 9. Capítulo 9 de Romanos, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué hora es ya? Vamos bien. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Así que, ¿quién es la piedra de tropiezo? Es Cristo Jesús. ¿Por qué es piedra de tropiezo? Jesús es piedra de tropiezo al que está tratando de ganarse la salvación por sus propias obras. ¿Por qué es piedra de tropiezo? Porque
El que confía en sus propias obras no ve hermosura en Jesús. Tú ves a los fariseos, a los saduceos, rojos en la cara, discutiendo con Cristo, enojados con Jesús porque estaba quebrantando el sábado. Y sin embargo ellos salían y planeaban matarlo en el sábado. Eso no tenía nada de malo. Estaban con el Dios del cielo, el ser más santo, más puro, más bueno que alguno se haya cruzado en este mundo. Y sin embargo ellos lo odiaban. No sabían qué hacer con Jesús. Tan solo lo pudieron aguantar 3 años y medio y tuvieron que matarlo. ¿Por qué? No porque Jesús fuera malo, no porque Jesús fuera un vicioso, un sedicioso, no, es porque Jesús era bueno, es porque Jesús era puro, es porque Jesús era santo. Entonces, para el que confía en sus propias obras, él se siente incómodo con Jesús, no sabe qué hacer con Jesús. Jesús no es el centro de la vida. Jesús no es el centro de nuestra conversación. Hallamos tema en todas las otras cosas, pero cuando hablamos de Jesús están todos callados. Es interesante porque mira, tú en la iglesia hablas acerca de la ordenación de la mujer. Todos tienen opinión, todos quieren hablar algo. Habla acerca del evento de los últimos días o la música. Todos quieren operar algo. Habla acerca de Jesús. Todos se callan. Nadie tiene nada más que decir. Si hacemos un seminario en cuanto a eventos de los últimos días, y vienen varios hermanos, vienen, todos quieren venir. Pero hacemos un seminario de la justificación por la fe, casi nadie viene. Y los que vienen quieren discutir puntos teológicos. Somos interesadísimos en la teología, pero en la relación con Jesús, hablemos de la oración. ¿Cuántos vienen a la reunión de oración? No viene casi nadie. Pero si hay, por ejemplo, hacemos una asamblea para hablar los colores de la alfombra o qué vamos a hacer, se llena, todos quieren tener. Pero hagamos una reunión en cuanto nos vamos a juntar a orar y ayunar. ¿Cuántos vienen? 2, 3 hermanitos. ¿Por qué? Porque para nosotros Jesús es una piedra de tropiezo. ¿Y por qué Jesús es una piedra de tropiezo? Porque nos sentimos buenos, no sentimos necesidad de Jesús. ¿Quiénes eran los que sentían necesidad de Jesús? No los líderes, las prostitutas, los publicanos, los enfermos, los pobres sentían necesidad de Jesús. Interesante, ¿no? Entonces, para el que tiene una religión legalista, Jesús es una piedra de tropiezo, no sabe qué hacer con él, se siente incómodo, nos callamos. Vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 3. Dice, no, Gálatas capítulo 2, perdón, dice, versículos 19 al 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí que si nosotros pudiésemos ser salvos por nuestra propia obediencia, Cristo no tendría que haber muerto. Todo lo que Dios tenía que hacer era darle al ser humano un cambio moral. El ser humano no necesita un cambio moral, el ser humano necesita una nueva naturaleza, necesita nacer nuevamente, necesita ser recreado en Cristo Jesús, necesita ser unido a la divinidad para que Cristo en nosotros produzca una vida santa. Entonces, una vida legal niega la necesidad de la muerte de Jesús, porque no hay necesidad. Mira, más aún, el capítulo 5 de Gálatas.
Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, versículo 1, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces, al justificarnos naturalmente por la ley, caemos de la gracia y estamos perdidos. Perdidos dentro. Nos hemos desligado de Jesús y hemos caído de la gracia. El momento que tú comienzas a confiar en tus obras para ser acepto por Dios, te sientes bueno por lo que haces, entonces te has desligado de Jesús. Nuestra salvación es Cristo Jesús. ¿Desea Dios que guardemos la ley? Claro, es el propósito de la salvación. El propósito de la salvación es hacerte obediente, pero no obediente por tus propias fuerzas, no obediente por el yo, sino que obediente porque Cristo mora en ti y por la ley que Él ha puesto en tu corazón del amor vas a obedecer la ley de Dios, pero no para ganarte la salvación. Entonces, es un engaño tan sutil, porque externamente la persona parece ser fiel a Dios, obediente, a caminar celosamente en todas estas cosas, pero lo que determina ha sido el corazón renovado. Amamos a Jesús de todo corazón. Confiamos en Él tan solo para nuestra salvación. Nos hemos visto nosotros en la verdadera luz de nuestra pecaminosidad. Nos ha hecho eso humildes y dependientes de Cristo. Nos ha hecho misericordiosos con los demás. Anhelamos caminar en obediencia, a una obediencia que es el resultado de una dependencia total de Cristo Jesús, de un amor profundo a Él. Lo que determina, lo que hace la diferencia es si el corazón ha sido convertido. Y para ser convertidos, nosotros tenemos que pasar por la experiencia del arrepentimiento. En el arrepentimiento, entonces, el Señor que obra la maravillosa obra del nuevo nacimiento, de la justificación, donde somos creados como nuevos seres. Ahí se encuentra la gran diferencia. Y como ya lo dije antes, es una experiencia muy extraña, muy rara. Yo fui convertido cuando tenía 37 años, ya llevaba 8 años en el ministerio. Así que si el pastor es medio orgulloso, llevado su idea, medio mundano, ténganle paciencia. Ayúdenlo a convertir, ámenlo. Porque el hecho que hayan ido a una escuela de teología no quiere decir que son convertidos. Lo opuesto, en nuestros colegios de teología muchas veces los profesores no tienen idea de lo que significa la conversión. Conocen teología, pero no conocen a Cristo. Y nuestros estudiantes que salen como teólogos creen que se saben todo, pero no saben lo básico, que es el caminar con Jesús, el vivir una vida de conversión, de entrega a Cristo, el amarle con todo el alma, el haber sido renacidos. Se puede hablar del renacimiento como teología, pero eso no quiere decir que la persona está convertida. Así que el meollo de la experiencia cristiana se encuentra en el arrepentimiento, y el arrepentimiento nunca se acaba. El Señor Jesús nos va a llevar a una experiencia de arrepentimiento diario más profundo, porque el Señor cuando el pecador viene a Cristo y Dios le muestra su maldad, es un poquitito, porque si el Señor le mostrara toda la maldad, sería deshecho ese hombre, no se levantaría de nuevo. Entonces el Señor le muestra lo que puede ver, lo que es suficiente para que él llegue al arrepentimiento. Y luego, cuando el corazón ha sido dado un corazón nuevo, que ahora es más humilde, el Señor comienza a abrir los ojos, a mostrar los defectos, poco a poco, hasta que nos vamos a llegar a odiar a nosotros mismos, dice el libro de Ezequiel. Vamos a ver nuestra perversión tan profundamente que nuestro único deseo va a ser escondernos en la santidad y pureza de Jesús y hacerlo a Él nuestra seguridad. Es su pureza, es su santidad, es su
que cuenta, no la mía. Yo nunca en mí mismo voy a ser puro, santo, justo, bueno. ¿Por qué? Porque ya yo puedo hacerlo. No, es Cristo en mí la esperanza de gloria. El yo ha de morir, has de ser enterrado constantemente para que Cristo viva su vida a través mío. Esa es mi esperanza. Y eso tan solo puede ocurrir cuando yo me doy cuenta de de la profundidad de mi maldad. Por eso el apóstol Pablo dice que de los pecadores él es el más grande. Eso no es un dicho casual, eso es una realidad que el apóstol Pablo muestra. En el capítulo 7 el apóstol Pablo muestra su propia maldad. Él dice, ¿no? De que él ha sido, que no existe nada bueno en él, dice, nada, nada bueno en él. Y que cada vez que él trata por sus fuerzas, por su voluntad, hacer la voluntad de Dios, él termina en fracaso. El apóstol Pablo, como apóstol, como cristiano, esa es la realidad. Así que a nosotros nos pasa lo mismo. Hay una lucha constante entre el yo y el espíritu. Constante. Esa lucha nunca cesa. Nunca va a cesar hasta el día que Cristo nos dé un nuevo yo, que es un nuevo ser. Cuando Cristo venga, la naturaleza carnal perecerá y el Señor nos dará una nueva naturaleza. Eso se llama la glorificación. Ese se va a ser el día en que las vamos a ser santos de carne. Hasta ese día no vamos a ser santos de carne. Pero eso no quiere decir que vamos a seguir pecando. Pero va a haber una lucha. Uno ve esa lucha en los 144.000 durante el periodo de la angustia de Jacob. Se ve la lucha que ellos tienen. El yo tratando de desalentarlos, que duden a Dios. Y sin embargo son victoriosos, porque no confían en sí mismos, confían en Cristo Jesús. Es la justicia de Cristo que es el todo para ellos. Así que el tener el yo no quiere decir pecar, que debemos pecar, porque Cristo Jesús llevó nuestro mismo yo sobre él. Pero en la unión maravillosa de la divinidad con la humanidad caída, en la cual la humanidad caída está subyugada a la divinidad, entonces se encuentra victoria. Pero hay una lucha constante. Muy bien, lo dejamos ahí esta mañana, esta tarde. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Pastor, una consulta, ¿nos puede explicar un poco mejor? Porque usted habló un punto de la justificación de la fe. ¿Cómo puedo entender la justificación por la fe? Porque usted también nos habló acerca de la persona, o sea, del comportamiento de un cristiano dentro de la iglesia, que podemos estar haciendo de todo, pero no estamos convertidos. Entonces, la justificación por la fe, aquí, ¿cómo encaja? Ya. Ok, la justificación por la fe. La palabra justificación es la experiencia a través de la cual Dios nos adjudica, nos regala justicia. Y aquella justicia es el carácter de Cristo. Es su vida de obediencia, perfección, santidad, pureza. Todo lo que Cristo Jesús vivió en aquellos 30 años, a 33 años, en toda su experiencia Cristo la vivió para producir un carácter santo, que es acepto por Dios. Entonces, cuando el pecador viene a los pies de Dios arrepentido, en pleno conocimiento de su vida y humillado, en plena conciencia de cuánto necesita que Dios lo salve, no el pecador humillado, arrepentido, no viene ofreciéndole a Dios sus obras, viene pidiendo de Dios que Él lo salve. Entonces, cuando el pecador viene con esa actitud, en plena conciencia de su pecaminosidad, de su culpa, que él merece muerte eterna, pero viene en plena confianza, esa es la fe, de que Dios lo va a aceptar en Cristo Jesús y lo va a perdonar. Entonces, en ese momento ocurre la justificación. Dios toma la vida pasada del pecador, toda su culpa, su propia naturaleza, Dios lo perdona y saca toda esa culpa y se la adjudica a Jesús, que eso ya ocurrió en la cruz. Y ahora toma la vida de Cristo y se la adjudica al pecador y trata al pecador como que nunca hubiese pecado. Lo declara santo, puro, perfecto, bueno, porque ahora al pecador
él lleva sobre sí la vida de Jesús. Él ha sido unido a Cristo y es Cristo el que vive. Entonces, esa es la experiencia de la justificación, cuando Dios te da justicia por fe. Te la da no por obras, sino que te la da cuando tú te aferras a las promesas de Dios y crees que Dios las va a cumplir. Cuando eso ocurre, Dios te trata como que nunca hubieses pecado y te da la vida de Cristo. ¿Queda eso claro, hermana? Sí, pastor. Muchas gracias. Entonces, ahora, como resultado de esa experiencia, Dios va a obrar en ti a través de su Espíritu, a través de Cristo morando en ti. Dios va a obrar en ti una vida de obediencia, que es lo que Dios anhela. En otras palabras, la obediencia ha de ser el resultado de la experiencia de arrepentimiento y justificación. Pero cuando nosotros tratamos de obtener la experiencia a través de nuestras obras, todo es deshecho y nada resulta. Mientras más malo te veas, mejor es. Porque dice el apóstol, dice el Señor Jesús, que el que mucho ha pecado, mucho ama. ¿Se acuerdan que él lo dijo eso en cuanto a María Magdalena? Porque ella sabía cuán mala era, cuánto había pecado. Ella amaba mucho a Jesús, porque ella vio que tan solo en Jesús ella podía ser salva. El problema es que nosotros no amamos a Jesús mucho. ¿Por qué? Porque nos creemos buenos. Entonces, si tú te crees bueno, ¿y cómo sabe, pastor, que yo me creo bueno? Cuando tú te sientes mejor que los demás, andas criticando, apuntando el dedo, o bueno, tú crees que bueno, no ha sido tan malo, entonces vas a amar a Jesús poquitito. ¿O no lo vas a amar? Y es por eso somos tan fríos en la iglesia adventista. Somos tibios, somos más fríos que calientes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no amamos a Jesús? ¿Y por qué no amamos a Jesús? Porque nosotros nos creemos ricos, enriquecidos y sin necesidad de nada. Entonces, ¿cómo entonces, pastor, educar? Ora al Señor Jesús, ora a Dios para que Él te dé un encuentro personal con Cristo. Ora, ayuna, busca al Señor para que te lleve al arrepentimiento y no ceses hasta que la experiencia venga. Que te encuentres personalmente con Jesús y te enamores de Él y caigas contrito, humillado, arrepentido a los pies de Cristo y confieses tus pecados. Cuando ocurras vas a ver. No importa que te tome meses, busca al Señor con todo tu corazón y pídele al Señor, revélame a Cristo Jesús y llévame al arrepentimiento. Y no descanses hasta que la experiencia te haya sido otorgada. Y luego vas a darte cuenta que cuán engañado estabas. Y no has sido engañado por la iglesia, te has sido engañado por ti mismo. Eres tú el que te engaña a ti mismo. El pecado que mora en ti, el creer que podemos ser cristianos sin tener una experiencia viva con Jesús, es el engaño más grande que alguno pueda caer. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí, hermanos? Pastor, y en el caso de personas, por ejemplo, escuchamos en la iglesia, ¿no? Cuando a veces se les pide un cargo, ¿no? Tengan responsabilidad. No, no puedo ser porque me siento muy pecador. Ese es el... Bueno, es que ahí se encuentra otro engaño. Él se siente pecador, pero no está dispuesto a ir a Cristo, confesar sus pecados y recibir el perdón y la justicia y ahora servir al Señor por fe, sabiendo que el Señor lo ha perdonado. Ese es el otro lado de la moneda. El hecho que yo sepa que sea pecador no me lleva a vivir en el umbral de la oscuridad y la depresión y constantemente castigándome a mí mismo. Eso no es lo que el Señor desea. El Señor desea que el pecador, al venir al arrepentimiento, va a sentir dolor, va a llorar, va a verse cuán malo es. Pero el Señor no desea que permanezcas ahí. El Señor desea que vengas a Cristo. Y al venir a Cristo, el Señor te perdona, te limpia, te lava y te da gozo, te da paz.
No porque ahora tú te has vuelto bueno en ti mismo, no, porque ahora tienes a Jesús y el Señor Jesús es tu garantía. Entonces en Él puedes vivir una vida como que nunca hubieras pecado. Entonces al salir de la experiencia del arrepentimiento, el Señor nos da gozo, nos da paz, nos da victoria, llena el alma de luz. Entonces el hermano que vive en la sombra de sus pecados nunca ha experimentado el perdón en Cristo Jesús. Es la experiencia opuesta, que es un engaño también. De nada, hermano. Y está el peligro del que no ha sido convertido y que él sí cree que ya fue perdonado y vive como que nunca hubiera pecado. Entonces, la verdadera experiencia se encuentra en el amor que hay de Cristo Jesús y la dependencia que hay en Él. El que ha sido, el que ha pasado por la experiencia del arrepentimiento, va a amar a Jesús, va a depender de Jesús. Jesús llega a ser su todo. No hay confianza propia, hay confianza en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en mí no hay nada bueno, no hay nada lindo en mí para yo enorgullecerme de este Samuel. Pero en Cristo Jesús, en Jesús yo me enorgullezco. En Jesús en Él me enorgullezco, no en mí, en Él. Yo tengo el derecho de alabar, a cantar a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es mi victoria, Él es mi vida, Él es mi gozo, Él es mi paz, Él es mi todo. Entonces ahí se encuentra la diferencia. La diferencia del verdadero convertido es que Jesús es su todo. Muy bien. Terminemos. Oremos juntos y terminamos. Querido Padre, cuán lindo, Señor, es la experiencia que nos has llamado a experimentar en Jesús. Pero cuán, Señor, peligroso es el entrar en esta experiencia porque el yo busca, Señor, engañarnos para que no caigamos a los pies de Cristo y el yo muera. Padre eterno, queremos pedir de que tú nos lleves a una experiencia más profunda con Jesús. Revélalo, Señor, a nuestras almas. Haz que tengamos un encuentro personal con nuestro Salvador. Oh Padre eterno, te pedimos de que si hemos sido engañados por nosotros mismos y estamos viviendo, Señor, una experiencia de mentiras, Señor, en la vida cristiana. Padre, haz que no descansemos hasta que seamos realmente convertidos. Llévanos al arrepentimiento y danos un arrepentimiento profundo. Abre nuestros ojos, Señor, para que podamos vernos como somos sin Jesús. Pero también abre nuestros ojos para que veamos la hermosura de Cristo. Para que veamos, Señor, que en Él tenemos todo lo que no poseemos en nosotros mismos, se encuentra en nuestro Salvador. Que tú nos has dado todo, Señor, todo en Jesús. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Gracias, Padre. Bendícenos ahora al terminar. Llénanos, Señor, de tu espíritu y de tu luz. Y guíanos, Señor, a vivir una vida de amor a Jesús. Lo pedimos por Cristo. Amén. Muy bien, un abrazo a todos, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao, pastor. Muchas gracias, pastor. Chao, chao a todos. Un abrazo para todos, hermanos. Gracias.